Señor, gracias, muchas gracias, porque en esta noche tú nos has traído, Señor. No existe la casualidad para ti, Señor, sino tiene toda una causa y un propósito. Y si nos encontramos en este lugar, es porque tú lo has querido así, Señor. Ruego a ti, Señor, que hables a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Señor, glorifícate en nuestras vidas, exáltate, Señor. Que tú en esta noche lleves toda la gloria y que nosotros podamos entender, Señor, que el vivir es Cristo. Gracias, gracias por este santo libro que tenemos y que de él podemos sacar tu verdad, Señor. La verdad que has querido plasmar aquí y que en esta noche queremos traer, Señor, a memoria. Ayúdanos a entender. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Existen muchas cosas que nosotros normalmente hacemos, que a veces las hacemos y no sabemos por qué las hacemos. Y el factor común que tienen todas estas cosas es porque todos las hacemos. Algo social podemos decir. Hay cosas que se ponen de moda. Me acuerdo cuando salieron las canchas de pádel. Parecía que el que no jugaba al pádel era como que estaba desenfocado. El deporte de fútbol no existía, el pádel, era todo el mundo pádel, porque se puso de moda el pádel. Una época donde todos tenían que tener iPhone, porque, no sé, hasta marcaba un estatus tener un iPhone. El que no tenía iPhone es como que quedaba medio excluido de la sociedad. Aunque sea el iPhone que sea, pero tenía que tener un iPhone. Entonces, marcaba una tendencia. Unas épocas anteriores, me acuerdo también, el pantalón Oxford, y entraba alguien con un pantalón Oxford, era lo más, era como que está a la moda, está a la altura. Esta persona, gracias José, al entrar con un pantalón Oxford, marcaba tendencia, y ya una vez que lo veían, ya, mamá, comprame, mirá, comprame, y empezaban a aparecerlos con Oxford. Y si seguimos así, los colores de moda. Este año se va a usar tal color, porque alguien dijo no sé dónde y los demás compran todo. Entonces, si compras ese color, está a la moda. Y si tenía un color del año anterior, no está a la moda. Y empezamos a tratar de un alimento. Me acuerdo también, el huevo es malo, no hay que comer huevo. Y hoy en día, el huevo, come huevo y te sanás totalmente de todo, pareciera. ¿Por qué? Porque está a la moda, está un alimento que está de moda. Un nombre a un hijo. Yo me iba a llamar Valentín, ese era mi nombre supuestamente porque nací el día de San Valentín. ¿Qué pasó? No sé, yo en ese momento, mamá, gracias a Dios y que no me pusiste Valentín. Y después escuchaba que era un nombre de moda, Valentín se llama el chico. O sea que yo iba a estar de moda después de varios años, por supuesto, pero porque me iba a llamar Valentín. O términos, no sé, empezamos términos, ok, claro, bye, y empezamos a usar palabras norteamericanas que pegan y como que ya empezó uno a usarlas, ya se transmiten a todo. Entonces, hay algo, términos, que quizá la cultura, o forma de hablar, o forma de comportarnos, que la cultura nos va moldeando y nos va llevando hacia ciertos lugares. Podemos decir que somos influenciables socialmente, sin darnos cuenta. ¿Y cuál es el tema? Nos queremos parecer al otro, nos queremos mimetizar con el otro. Queremos que no salir de ese, como que el raro. Acá está el raro porque no hace lo que todos hacemos. Entonces el raro es, no queremos estar de raro, entonces hacemos lo que todo el mundo hace. Y si todo el mundo hace, dice la psicología, está bien. Y unos pocos hacen lo contrario, eso está mal. O sea que, ¿qué está bien? Lo que todo el mundo hace. Acá lo que vamos a ver en esta noche es algo que una sociedad decidió. Y lo que la sociedad decidió en esa época, más o menos el año 30 después de Cristo, decidió dar muerte al Mesías. Su propio pueblo, toda una sociedad complotada, gritando, crucifíquenle. Días anteriores,
toda la multitud gritaba, Hosana en el que viene en el nombre del Señor. 3 días después, todo el mundo gritaba, hay que matarlo, crucifíquenlo. Vamos a seguir exponiendo la palabra, estamos en Marcos 15, a partir del versículo 1 hasta el 15, Marcos 15 del 1 al 15, y el nombre de este mensaje lo he llamado, ¿qué harás con Jesús? Dice así la palabra, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes los acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aun con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato le decía, ¿qué pues, qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hasta aquí nomás la palabra. Y el primero de mis 3 encabezados lo he llamado Jesús enjuiciado por un pueblo. Aquí se encontraba un grupo de sátrapas, un grupo de personas que no querían a Jesús. Si tendríamos que armar un juicio bien injusto, aquí se armó. Un juicio de tal manera que había una galería tan grande de malvados y canallas que eran quienes dictaban este juicio. Estaban unos hipócritas sacerdotes llamados Anás y Caifás, que ellos mismos incitaban al concilio a que la orden de ellos sea llevada a cabo. Por otro lado estaba Herodes Antipas, un gobernador de Galilea, que era tirano, que era cruel. Y esa lista no era poco todavía, sino que estaba otro llamado Poncio Pilato, otro gobernador de Judea, de Samaria, que era un títere político, podemos llamarle. ¿Por qué títere? Porque no tenía posición. Todos estos eran conspiradores de un juicio que se hizo de una manera injusta, y el juicio era contra nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo iba a salir el resultado de ese juicio con tantos malvados. Y si vemos en Hechos 4:27, la palabra nos dice que, por palabra de Pedro, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unió Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pedro, en este versículo, resume qué pasó en ese momento. Pedro está diciendo, está bien, había una galería muy grande de gente injusta enjuiciando al Salvador. Pero eso no es lo que sucedió realmente. Porque ellos creían que estaban llevando a cabo su malvado plan. Este juicio pareciera que los enemigos tenían el control total de la situación. Pero aquí se estaba orquestando algo mucho más grande, algo que estaba siendo dirigido por Dios. Porque dice, por cuanto tu mano y tu consejo habían
antes determinado que sucediera. Primera de Pedro lo dice de esta manera: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que fuese manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este Cordero, que estaba siendo enjuiciado esa misma noche, ellos creían que estaban llevando ese plan a cabo, un plan macabro, creyendo que iban a salir con la suya, pero en realidad era un plan que Dios ya había orquestado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese formado, Dios ya tenía ese plan, está diciendo. Antes de que había un humano en la tierra, Dios ya tenía ese plan formado, que iba a suceder un día. Cristo ya estaba destinado a ir a esa cruz antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, este juicio, este veredicto que ellos llevaban a cabo, era solamente plan de Dios a la larga. Dice que este juicio, estas personas, antes de terminar de enjuiciar al Señor, ya tenían un veredicto. Y ese veredicto se llevaba a cabo, pero necesitaban solamente la aprobación de Pilato, que dé la última palabra, porque ellos no podían dar muerte a nadie. Y dice la palabra que llevaron a Jesús atado, para que lo vea Pilato, y Pilato pudiera dar la sentencia de muerte. Jesús frente a Pilato, Pilato empieza una serie de investigaciones. Le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús, con otros sátrapas allí, Pilato al frente, y hace esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la nueva traducción viviente lo responde de esta manera: tú lo has dicho. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Tú lo dices, como aseverando, como diciendo: sí lo soy. Y Juan entrevé otras palabras de Jesús. Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En pocas palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo: sí soy rey. Yo soy el rey de los judíos. Yo soy el que vino a buscar a un pueblo, a salvar a un pueblo cual hoy me está enjuiciando. Un pueblo por el cual yo vine al mundo a dar mi vida. Pero tengo mi reino no es de aquí, mi reino es celestial. Y si yo hubiera querido, hubieran venido servidores a pelear por mí, si yo realmente querría un reino terrenal. Pero mi reino no es de aquí, le decía el Señor. El Señor no negó, Él era el rey. Y el versículo 3 nos dice que, y los principales sacerdotes le acusaban mucho más. Seguían dando acusaciones contra Jesús. Mentiras, engaños. Y Pilato le pregunta: ¿no respondes nada? ¿No vas a responder contra tantas acusaciones? Quizás nosotros no pararíamos de decir: no, eso es mentira, eso es engaño, así no es. Pero Jesús dice, no respondía nada. Estaba callado delante de sátrapas, mintiendo. Y dice que ese silencio maravillaba a Pilato. Ese silencio lo dejaba mudo a Pilato. ¿Cómo este hombre no responde ante tantas malas acusaciones que hacen contra él? Y eso se cumple la profecía de Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese era mi Señor Jesús. En silencio, como un cordero. Un cordero es un animalito que uno lo puede ir llevando tranquilo a la par,
mostrarle el cuchillo y querer cortarle su garganta y no se va a mover, se va a dejar que usted lo mate tranquilo. Y acá pone en representación como ese cordero que fue llevado al matadero y no puso excusa, no se quejó, no respondió nada ante tantas malas acusaciones. Él fue al matadero a dar su vida. El santo, el justo, tantas acusaciones mentirosas en contra de él y él no abrió su boca. Eso es de maravillar también. Me venía a mente las bienaventuranzas de Mateo 5, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Obviamente, como humanos nos cuesta decir, ¿dónde está la bienaventuranza? Cuando me están enjuiciando y dicen toda clase de mal contra mí mintiendo. Y la palabra me dice, ustedes son bienaventurados cuando ustedes haciendo el bien hablen cosas mal de ustedes. Porque así hicieron con los profetas en la antigüedad. Ustedes son bienaventurados porque ustedes hacen las cosas bien, aunque haya muchos que los acusen de decir las cosas mal. Ustedes son bienaventurados por ser distintos a la sociedad, por decir que son de Cristo, porque lo acusen de que ustedes son ciudadanos celestiales y no de aquí. Esas son señales de un verdadero hijo de Dios, de una persona que entiende de que el Señor tiene la última palabra en todas las cosas, aunque no la entendamos. Pero si eres perseguido por hacer el bien, gózate de la manera en que resulte, sabiendo de que el Señor tiene siempre el sí y el no, la última palabra. Gozaos, alegraos, muestren a Cristo en lo que hacen. Podemos decir que esto fue muy injusto lo que pasó al Señor Jesús. Todo un pueblo en su contra. Pero tenemos que tener en claro que Dios permitió que eso sucediera. Y no solamente mucha gente, sino gente malvada, gente poderosa, podemos decir, que estaba en su contra. Gente despiadada, que hablaba mal de Cristo, como puede hablar mal de usted también. Quizás mucha gente en su contra, pero aún así nosotros debemos mostrar a Cristo. Y eso me lleva a mi segundo punto. ¿Cuáles eran las acusaciones? ¿Cuáles eran las acusaciones? ¿De qué acusaban a Jesús? ¿De qué lo acusaban? ¿Saben qué era? Porque él decía ser el Cristo, él decía ser el Hijo de Dios, él decía ser el Rey de los judíos. Por ese tema, ellos querían mostrar a Jesús como el enemigo de Pilato. Mirá, Pilato, tú eres el rey, pero viene uno que se dice llamar rey, fíjate, porque quiere usurpar tu lugar, mentira. Porque él quiere decir que no paguen impuestos a Roma, mentira. ¿Cuántas cosas acusaban para que Pilato dé una sentencia contra Jesús? Pilato era el rey, pero Jesús era el rey de otro reino. Pero ¿por qué había muchas personas que lo odiaban? ¿Por qué había tanto odio hacia Jesús? Un día lo amas, un día lo odias. Un día decía, Hosana en el que viene el nombre del Señor, y a los 3 días diciendo, crucifícanle. ¿Ustedes pueden ver ahí a una sociedad influenciada? Nuestro Señor Jesucristo nada hizo. Al contrario, solamente vino a bendecir. Y lo dice Mateo 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y escuche bien, y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido. Nuestro Señor Jesucristo vino para servir, para dar su vida. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que lo odian? ¿Tan malo es decir que Él era el Cristo?
¿Tan malo es decir que Él era el Hijo de Dios, que venía a salvar a su pueblo? Pareciera que algunos sí. Esto era muy malo. Porque, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede si dicen, bueno, si realmente Jesús es el Cristo, debes hacer algo? O lo niegas, o puedes dudar de Él, o debes aceptarlo. Pero no puedes quedar en la misma situación. No puedes decir, sí es el Cristo, pero yo hago lo que yo quiero. En todo caso, como hace todo el mundo, preferir, no existe Dios, entonces yo hago lo que yo quiero. Porque no hay alguien que me dicte, que no hay alguien que me dé las órdenes. Si yo llego a decir Jesucristo es el Hijo de Dios, llego a decir que Él vino a mostrarme el camino al Padre, llego a decir que Jesús es el dueño del mundo, es el Rey soberano, no puedo quedarme en el mismo lugar. Tiene que haber algo. Tengo que cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar. Tengo que sujetarme a su voluntad entonces. Pero como yo no quiero hacerlo, prefiero negarlo. Tengo que hacer lo que dice la Biblia. Pero como yo no quiero hacerlo, prefiero decir, no creo en Él. O tengo que dejar de hacer aquello que me gusta. Y como no quiero dejar de hacer aquello que me gusta, que se llama pecado, prefiero decir, bueno, yo a mi manera lo sigo a Dios. Y pareciera que hay una regla, una cantidad de reglas de dejar para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque yo no lo quiero hacer. Entonces la excusa perfecta es negar a Cristo. No existe. Decir que, no sé, a mi manera lo sigo. Pareciera que seguir a Cristo lleva una cantidad de reglas por las cuales, por no pasar por ellas, prefiero decirle no. Yo quiero ser libre y hacer lo que esté a mi alcance para hacer y hacer las cosas a mi manera. Como una cantidad de normas a seguir para ser cristiano. Y como no me gustan las normas, prefiero no ser cristiano. ¿Qué sucede si usted va por una ruta y en esa ruta hay muchos carteles que le van indicando 100 metros, resistencia, doble en la esquina, próximas 5 kilómetros, baches, vaya despacio, 40 kilómetros por hora, y empieza un montón de reglas? ¿Cómo la ve todas esas reglas usted? ¿Como algo en contra suyo? ¿Como reglas que no hay que seguir porque son cosas que yo no las sigo? ¿O usted la ve que esas reglas son por el bien de usted? Eso es el tipo de regla de Jesús. Para que me vaya bien, dice el Salmo 1. Obedecer al Señor y haz su voluntad para que te vaya bien. Es por el bien tuyo, no para que te vaya mal. O cuando usted compra quizás un electrodoméstico y en ese electrodoméstico viene un manual de instrucciones. Y usted no sabe ni cómo funciona ese electrodoméstico ni para qué sirve, pero decide no leer el manual de instrucciones. ¿Cómo puede manejar ese aparato? ¿De qué manera lo va a llevar a buen uso si no lo entiende y no quiere leer? Bueno, así tenemos nuestra Biblia para que nos vaya bien, para que ese aparato funcione como tiene que funcionar. Pero nosotros decimos, Dios no existe para no seguir sus reglas. Es más fácil. Y así hicieron estos hombres, toda una multitud. Crucifíquenlo, mátenlo. Si tú tendrías en esta noche una acusación contra Jesús, ¿cuál sería? ¿De qué lo podrías acusar a Jesús? Podrías decirle, no, Jesús no me ayudó. Podrías decirle, Jesús no estuvo en un momento específico. Jesús no me dio lo que yo le pedí. ¿Cuál sería tu acusación contra él? Acá podemos ver que igual que Pilato, que Herodes, que los líderes religiosos, no existía una acusación fehaciente, algo verdadero. Eran inventos que ellos realizaban porque el objetivo era darle muerte a Jesús. Ellos inventaron muchas acusaciones, muchas mentiras, quizás igual que nosotros. Inventamos cuántas cosas
con el fin de no creer en Cristo Jesús, con el fin de no seguirlo al Señor. Inventamos, y somos tan grandes para inventar, que podemos, cosas que yo solo la creo, no importa lo demás, pero yo solo creo esto y me quiero manejar de esa manera. Invenciones. Es que el problema de las personas iba por otro lado. Si nos ponemos a ver en el caso de Pilato, ¿cuál era el motivo por el cual Pilato no creía en Cristo? Él tenía una autoridad sobre que tenía que hacerle bien, por decirlo así. Pilato era una persona que estaba puesto hace muy poco tiempo por Herodes el Grande, y si Pilato no podía contener a la multitud judía, iba a ser revocado del pueblo, del puesto. ¿Y qué pasaba si había alboroto y había mucha gente en contra de Pilato? Esas voces iban a llegar a Roma y por lo tanto Pilato iba a ser depuesto. Por eso él soltaba un reo una vez al año, por eso él quería congraciarse con el pueblo. Así que en pocas palabras podemos decir que Pilato le temía al pueblo de Israel, le temía a los judíos, por eso él quería congraciarse, por temor. ¿Cuál era el miedo o el problema de Herodes? Algo parecido. Herodes creía que Jesús era aquel Juan el Bautista que había matado. Por ejemplo, en Marcos 6:14 dice: y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él esos poderes. Tenía miedo Herodes. Él dio muerte a Juan el Bautista y pensó que había resucitado Juan el Bautista e iba a ir en contra de él. Entonces quería saber quién era Jesús, qué pensaba, habló con él. Por miedo, le dijo: bueno, yo ya lo maté a Juan, vuélvanlo a Pilato. Podemos ver que por miedo muchos no creían. ¿Qué pasaba con Anás y Caifás? Según el versículo 10, nos dice que ellos lo hacían por envidia. No creían en Jesús por envidia, porque Jesús hacía muchos milagros, hacía proezas, y no lo miraban a ellos. El orgullo de ellos era tan alto que Jesús se llevaba todas las miradas. Entonces, por envidia, querían matarlo, e instaban al pueblo a su creencia, a que hagan lo mismo que ellos. ¿Y qué pasaba con la multitud? La multitud no era como Herodes, como Pilato, por miedo, no era como Anás y Caifás, por envidia. Ellos lo hacían porque se dejaban llevar como un barco sin timón. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allí, vamos para allí. Una sociedad que no pone una postura, que no dice realmente yo creo en esto y se juega por eso, sino que son movidos por cualquier viento de doctrina, sin decisión. Alguien elige por ellos. Acá podemos ver que no había un problema en sí real, solo eran conjeturas. Pero el punto central era que querían darle muerte a Cristo, sin saber por qué. Y eso me lleva a mi tercer y último punto: Barrabás y no Cristo. Pilato nos dice en la Escritura que quería librar, quería congraciarse con la multitud. Y les recuerda, dice: acuérdense que yo una vez al año libero un preso. Él quería decir: bueno, libero a Jesús, entonces lo salvo a Jesús porque ya mi esposa me había dicho que no tenga nada que ver con ese justo, porque vio en sueños, y de esa manera también estoy bien con toda la multitud, entonces liberemos a Jesús. Versículo 9 dice: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Les pregunta. Era algo muy obvio. Imagínense, ¿Barrabás o Jesús? ¿Un asesino o alguien que no encuentro motivo por el cual solamente envidia? Seguramente van a elegir a Jesús. Pues no fue así. No hicieron lo correcto, no hicieron lo obvio, no hicieron lo que estaba bien. Ellos prefirieron a Barrabás, prefirieron un asesino en cuenta de un inocente.
Es como si podría preguntar Pilato, ¿es cierto? ¿Van a preferir que os suelte a un asesino y no a Jesús? ¿Están seguros de lo que están haciendo? Versículo 12, y le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué hago con este rey de los judíos? Y otra vez la multitud incitaba, crucifícale, crucifícale, denle muerte. Crucifícale quiere decir, denle muerte en la cruz, crucifíquenle. Esta multitud estaba cegada. Pilato volvía a decir, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué hizo mal Jesús? No hallo nada malo en él. Y termina el versículo 15 diciendo, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, entregó a Jesús y después de azotarle para que fuese crucificado. Esto me lleva mucho. Qué difícil pensar qué hubiéramos hecho nosotros si estábamos en esa sociedad. Si tú estabas en esa multitud, ¿qué hubieras hecho? Quizá hubiéramos dicho, no lo maten a Jesús. Pero todo un pueblo gritando, crucifíquenle, tú te hubieras animado a decir, no lo hagan. O tú te hubieras quedado callado, creyendo que al quedarte callado pasas por desapercibido, nadie va a notar. Entonces tú te mimetizas en la sociedad, eres uno igual que todos, te vistes de negro como todos, se van todos para el mismo lugar, tú estás en medio haciendo creer que estás a favor de Jesús, pero estás con ellos. Ser uno más, podemos decir. Seguramente esta noche tú dirías, no, yo no hubiera gritado crucifíquenme, me hubiera quedado callado. Pues haberte quedado callado, ya estabas a favor de la crucifixión, porque no saliste en contra. Nosotros no somos mejores que ellos. Hoy, hasta el día de hoy, podemos ver el rechazo que las personas tienen por Jesús, porque lo siguen sosteniendo, no creyendo en Él. ¿Y por qué? Porque la mayoría lo rechaza. Pero si Él solo vino a bendecir, ¿por qué lo rechazamos? Bueno, quiero darle algunos puntos. Algunas personas piensan que no necesitan a Jesús. Piensan que Jesús fue un buen hombre solamente, pero yo haciendo las cosas bien me salvo. Pues no es así. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Te preguntaría. ¿Para qué fue a la cruz Cristo si vos haciendo las cosas bien te salvás? Entonces no tiene sentido la muerte de Cristo. Pues Cristo vino a dar su vida por tu pecado. ¿Qué vas a hacer con tu pecado? Tu pecado no hay manera de sacártelo. Eso vino a hacer Cristo en la cruz. Cargar tu pecado, ir a esa cruz y morir, porque la paga del pecado es muerte. Él debía morir cargando tu pecado. Pero tú podrías decir, bueno, allá Él y yo aquí, como la multitud grande. Si tú consideras que haces bien las cosas, pero puedes lidiar con ese pecado, quiero decirte que estás camino al infierno. Otras personas podrían decir, bueno, tengo miedo a un rechazo social. Quizás porque personas aman la gloria propia y no la gloria de Dios. Quieren vivir siendo uno más del montón, tratando de que nadie me diga qué hacer. Un rechazo social. Otra persona puede decir, bueno, el mundo me es más atractivo, porque lo consideras más importante que seguir a Cristo. Y te traigo un ejemplo de la Biblia. Había un joven llamado el joven rico, que él se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, todo hice correcto en mi vida, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, conociéndolo a este hombre, este joven, le dijo, bueno, vende todo y dáselo a los pobres y sígueme.
El Señor no está en contra de los ricos, no. Tiene muchos amigos. Abraham era un hombre riquísimo. Pero Él estaba en contra de aquella persona que tenía su corazón puesta en las riquezas. Sabía que su ídolo, su Dios era el dinero. Por eso fue en contra de su Dios. Vende todo, le dice, y seguime. Y no quería dejar a su Dios. Ese joven rico fue camino al infierno porque vio más atractivo el mundo, la riqueza, que al mismo Cristo. Queremos a veces ganar el mundo y meterlo en la iglesia. Y son dos cosas totalmente distintas. No podemos fusionar mundo con iglesia. Quizás otros, como algunos de ustedes, pueden postergar y decir, bueno, hoy no. Prefiero hoy seguir andando en mi pecado y bueno, Dios dirá más adelante en qué momento creeré en Él, qué momento me arrepentiré de mis pecados, pero por hoy prefiero seguir nadando en ese pecado, porque me gusta. ¿Cuál fue el rechazo? ¿Cuál fue el rechazo de estas personas? Ese rechazo, el que sea, tiene consecuencias eternas y puede ser de ellas muy desastrosas. En ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que nos puede traer salvación es Cristo Jesús, no hay otro. No hay mérito mío, no hay decisión que yo tome, no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Solo Cristo. Y quiero resaltar algo para ir terminando. Acá Marcos, el Evangelio de Marcos, no nos muestra el sufrimiento de Jesús que tuvo en la cruz. Quizá otro evangelio muestran un poco más, pero Marcos no lo hace. Un sufrimiento que fue terrible, que fue cruel, que hubo mucho dolor, del cual experimentó nuestro Señor Jesucristo. Pero para Marcos es como que no es tan importante, pareciera eso. No, sí fue importante. Pero eso no es lo importante en lo cual debemos pensar. El motivo, la razón por la cual fue en la cruz, es en lo que debemos pensar. ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a sufrir tanto por nosotros? Él cargó en esa cruz los pecados de todos nosotros, de todas aquellas personas que creen en Él. Él murió para que tú no mueras. Él fue a esa cruz para que tú no vayas a esa cruz. Ellos, estas personas, dice la palabra que seguían gritando, crucifícanle, maten a Jesús. Jesús era inocente. En cambio, nosotros éramos los culpables. Quizás esas acusaciones tendrían que haber ido contra nosotros. A nosotros nos tendrían que haber dicho, crucifíquenle, porque ellos pecaron. Tú pecaste, mátenlo. Pero estaba en juego Jesús y Barrabás. Algunos autores dicen que esa cruz que recibió Jesús estaba destinada para Barrabás. No quiero decir que Barrabás fue salvo, pero fue un inocente por un culpable. La pregunta sería, escojan, ¿a quién salvarían? ¿A Jesús o a Barrabás? Pilato quería soltar a Jesús, pero prefirió satisfacer al pueblo y no lo soltó. Quiso satisfacerse a él mismo y no soltó a Jesús. Quizá tú quieres satisfacer tu voluntad y no la de Cristo, porque la voluntad de Cristo, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:3, es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Cristo para tu vida, que seas santo, que te apartes del mundo. ¿Y cómo puedo ser santo? Justamente arrepintiendo de tu pecado y pidiéndole perdón al Señor. Él te hace una nueva criatura, como pasó con Nicodemo. ¿Cómo puedo hacer, Señor, para ser salvo? ¿Que acaso voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez y volver a nacer? No es así, Nicodemo. Todo aquel que cree en mí no se pierde, sino que tiene vida eterna. Cree en Cristo Jesús, le está diciendo a Nicodemo, y tendrás vida eterna.
En esta noche yo te animo, cree en Cristo Jesús, no te apoyes en tu propia prudencia, cree en la obra que Él hizo por ti y Él te hará una nueva persona. Lo que antes amabas, Él hará que tú lo odies, el pecado. Y lo que antes odiabas a Cristo, harás que hoy lo ames. Lo que hace nuestro Señor en nuestra vida es cambia nuestra naturaleza. Y termino con Efesios 2:3, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Antes vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza, nuestra naturaleza era ser hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estabas muerto, Él te dio vida. Cuando tú amabas el pecado, Él te hizo que odies ese pecado. Cuando tú odiabas a Cristo, Él hizo que lo ames. Yo te animo en esta noche, ruega a Cristo el perdón de tu alma. Ruega a Cristo el perdón de tus pecados. Él es amplio en perdonar. Quizás hoy sea el día en el que el Señor cambie tu manera de vivir para que vivas para su gloria. Oramos. Gracias, gracias nuestro buen Dios, por la paciencia que nos tienes, por el amor tan grande que has manifestado en esa cruz, Señor, al dar tu vida por nosotros. No lo merecíamos, Señor, pero tú lo hiciste por amor, para salvarnos, para rescatarnos, porque estábamos perdidos, sin sentido, y tú nos diste sentido, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias por esa obra magnífica. Señor, convence de pecado, convence de juicio, que habrá un día en que habrá un juicio en el cual seremos hallados culpables si no rendimos nuestras vidas a Cristo. Gracias, porque hoy es el día de salvación. Bendícenos. Por tus méritos oramos, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.